Hola, Ay, ¿cómo están? Todavía no tengo cámara. Qué raro. Pero bueno, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir leyendo juntas y juntos el taller, ¿les parece? ya perfecto. Gracias, Janet. Qué pena que no. Voy a intentar una vez más. No, no parece. Pero bueno, entonces, ¿estamos ya todas y todos? Casi. Falta, me parece que algo, todavía algunitos, pero yo creo que tal vez ya podemos igual empezar. ¿Ya empezando? Listo. Sí, A yo ver. creo que sí. Entonces me voy a presentar primero, ¿ya? Eh, yo soy Diana Almeida, soy comunicadora social, estudié una maestría en estudios de género en la Flaxo, Ecuador, en la que hice un trabajo de maestría que se tituló Varones antipatriarcales y feministas en el Ecuador como movimiento social. Y ahora estoy haciendo un doctorado desde hace un año y medio en México, en el Instituto 17, sobre teoría crítica y psicoanálisis social, en el que también estoy trabajando discursos del feminismo, de los feminismos, como pedagogías sociales. Eso quiere decir que comprendo a los feminismos como como discursos metodológicos que pueden transformar las estructuras sociales. Entonces, lo que vamos a hacer en este taller, les voy a compartir la pantalla ya para que vayamos leyendo. Ya, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya, entonces voy a ampliar la imagen del Word donde tengo escrito el taller. Entonces vamos a ir leyendo juntas, ¿no es cierto? Primero vamos a leer la metodología de trabajo y las reglas del juego. Entonces, primero que nada vamos a plantear que todas y todos vamos a tener la cámara prendida. Yo no sé por qué no puedo tener mi cámara prendida. En la configuración, como pueden ver, dice que está prendida la cámara, pero no sale la imagen. Entonces, la idea que todas y todos y todos estemos con la cámara prendida era principalmente para mantener activa el diálogo, porque es un taller un poco pesado en cuanto a teoría. Y el segundo es que en esta serie de talleres, que son talleres sobre género, y para tratar las diferencias sexuales y las discriminaciones en torno a estas diferencias sexuales, se necesita que exista una voluntad política de aprender para poder transformar. Entonces, en su caso, desde las aulas, y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en la revista Crisis, que es una revista de análisis feministas, marxistas, de ecología social. Entonces, cada una de nosotras tenemos un espacio desde donde podemos transformar la realidad. Entonces, la idea es que yo necesito que ustedes estén presentes y tengan esta voluntad política de aprender conceptos que van a tocar Y llenen los datos la, que necesiten. la van a tocar las mismas bases de todo lo que concebimos como sociedad y como sujetos. Entonces necesito que estén súper atentos y que estén dispuestos a hablar, y abrir su espectro de lo que significa el género, lo que significa la sexualidad, lo que significa la diferencia sexual, los roles de género y demás. También sería bueno que apaguen sus micrófonos y que vayamos participando de uno en uno, de una en una, eh, mientras vayamos creando el diálogo. Entonces, las reglas para crear el diálogo son que todos y todas podemos tener oportunidades para participar, siempre y cuando entren las participaciones en un contexto de respeto y que no ejerzan ni violencia explícita ni violencia simbólica contra los otros y las otras. Entonces, todo lo que vayamos a decir
siempre vamos a revisarlo en nuestra cabeza antes de decirlo. Entonces, mientras vamos revisando las categorías, como están leyendo, ¿no es cierto? Están leyendo. Sí, gracias. Entonces, mientras vamos revisando las categorías, vamos a plantearlo, vamos a sentarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia personal y en lo que podemos ver como sociedad. Entonces, también vamos a no extendernos demasiado cada vez que hablemos para que tengamos la oportunidad todas y todos de hablar en algún punto. Y para el siguiente taller que también les voy a acompañar yo, que sería el miércoles, vamos a hacer un pequeño ejercicio de... ¿No ha retirado usted el kit? ¿Desea retirar ahora? De colaciones. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces vamos a ir escribiendo para la próxima, para el miércoles, un pequeño textito de lo que vayamos sacando ahora desde nuestra enunciación y desde nuestra posición como sujetos con diferencia sexual. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar a la conceptualización. ¿Me están siguiendo? Sí. 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 Ya, chévere. Gracias. Entonces, verán, lo que vamos a hacer, ¿cómo se llama este taller? Se llama Estudios del Género y otras categorías de análisis, que van a ir siempre en este mismo marco, desde la diferencia sexual, el género, la sexualidad, la identidad de género, la preferencia sexual. ¿Y por qué este marco de análisis, que vamos a englobar todo en los estudios del género, es importante para poder, al menos en cuanto a la diferencia sexual, en cuanto a la identidad de género, en cuanto a la preferencia sexual, tener unos espacios que sean menos violentos y que vayan de a poco aboliendo las jerarquías sexuales? Entonces, como pueden ver, muchos feminismos existen. No existe solo una línea de feminismo, sino que existen varios feminismos que miran al mundo desde distintas perspectivas. Entonces, los estudios del género son una serie de categorías que han sido desarrolladas por distintas filósofas, teóricas, feministas, que van desarrollando categorías para poder analizar cómo la diferencia sexual ha marcado en qué lugar, en qué jerarquía de la sociedad nos encontramos los distintos cuerpos. Entonces, primero hay que entender eso, que las perspectivas de los feminismos son varias, son diferentes. Entonces, básicamente, lo que plantean los estudios del género es que la diferencia sexual se puede comprender desde un sistema de jerarquías, que vamos a llamar las jerarquías sexuales, que son una estructura que se ha mantenido desde hace muchísimo tiempo, quizás una de las estructuras más antiguas de la humanidad. Es más antigua que el capitalismo y la modernidad, por ejemplo, y existían jerarquías sexuales antes de este momento histórico en el que estamos viviendo ahora. Entonces, cada que quieran me alzan la manito y conversamos. Hacen cualquier pregunta y podemos discutir acerca de los conceptos que yo vaya exponiendo y de cualquier, no sé, cuestión que ustedes crean que sea pertinente plantear. Entonces, otra de las características que tiene los estudios del género es que plantea la interseccionalidad, que es un concepto que habla, miren, les voy a poner en la parte de la interseccionalidad, aquí está. Ya, la interseccionalidad es un concepto que trata de dar cuenta de cómo se imbrican o cómo se interceptan las distintas relaciones de poder en las que cada cuerpo está sujeto. Entonces, no solo somos cuerpos con diferencia sexual, sino que también somos cuerpos que están en una clase social específica, que están racializados, que están etnizados,
que tienen una edad específica, que tienen un deseo y una dirección afectiva específica, que sería la diferencia de la preferencia sexoafectiva y también de la identidad de género. Entonces, todos estos sistemas están imbricados y ponen a un cuerpo específico en una posición específica. Y eso, a esa interseccionalidad, a eso le llamamos de interseccionalidad. Entonces, puede leerse la interseccionalidad desde dos aspectos, tanto desde cómo cada cuerpo es sujeto de esta imbricación de sistemas de opresión, como lo macro, que significa la intersección de los sistemas de opresión. Entonces, comprender, por ejemplo, que vivimos en un sistema en el que se articulan al menos 3 grandes sistemas de opresión, que son el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. ¿Por qué se reconoce a estos 3 grandes sistemas? Porque los 3 funcionan de tal manera en la que se coordinan y cooperan para poder mantener el status quo o el orden de las cosas. Entonces, esto significa que nuestros cuerpos, que son los que van a ser la primera materialidad, son un espacio en el que se depositan todos estos sistemas. Entonces, yo como Diana Almeida, puedo decir que se intercepta en mi cuerpo el sistema de opresión patriarcal porque soy una mujer social. Eso significa que soy un ser vulnerable dentro de un sistema patriarcal. Al mismo tiempo, soy de clase media. Soy de la parte de la clase de los trabajadores, que todos los días tengo que trabajar para poder vivir, para poder tener una vida material, para poder comer y pagar el arriendo. Significa que no tengo una herencia que me sostenga. Eso ya me diferencia. Soy mestiza, no soy blanca, no soy indígena. Entonces, todas estas cosas se depositan sobre mi cuerpo y van a dar cuenta de mi realidad. Pero no solo es mi realidad, sino que es una realidad que compartimos muchos sujetos. Por eso es macro social. A eso se refiere con macro social. Entonces, digamos, en las pedagogías de educación popular, se nos hace fácil darnos cuenta de esta interseccionalidad que cae sobre mi cuerpo como sujeto y sobre el cuerpo de muchos otros sujetos como sociedad, con una metodología que se llama pequeña historia, gran historia. Entonces, la pequeña y gran historia se trata de que hacemos una línea de tiempo de las personas mayores hasta las personas menores y vamos poniendo en distintos años y en distintas edades según cada experiencia cuando han sucedido cosas, por ejemplo, que me han hecho caer en cuenta que soy un sujeto de género. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio que me gustaría que participemos al menos un grupo de las personas que estamos de aquí, en el que vamos a pensar en qué momento nos dimos cuenta que somos personas con diferencia sexual. A ver, tengo un chat. Sí, está bien. A Jenny vamos a esperar a que llegue y María José, no te preocupes, nos quedamos aquí entre nosotros. Entonces, por ejemplo, les voy a contar mi experiencia. Yo me di cuenta que soy una persona con diferencia sexual cuando tenía 12 años y estaba saliendo, no sé si conocen o si han ido, hay los famosos pollos de la mitad del mundo que son hechos con salsa de maní, ni sé qué, y son riquísimos. Y cuando tenía 12 años estaba comiendo ahí con mi familia y cuando salimos en la avenida, pasó un auto, sacaron la cabeza por la ventana, me silbaron y me gritaron una cosa horrible, así como, ten cuidado, si te encuentro sola, ya vas a ver lo que te hago. Hasta ese momento yo pensaba que solo era una niña y no sabía qué era la diferencia sexual. Pero en ese momento me di cuenta que no solo era una infante, sino que además de una infante mujer. Y que tenía cierta característica de vulnerabilidad sobre mi cuerpo
que me situaba en una posición social específica. Entonces, esta es la pregunta que les hago ahorita en el taller, ¿en qué momento se dieron cuenta ustedes que son sujetos con diferencia sexual? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo, por ejemplo, no sé si me escuchan. Sí, ¿cómo te llamas? Joana Mera. Hola, Joana, Ya, ¿cómo bueno, estás? yo, bien, gracias. Por ejemplo, yo me di cuenta al momento en que yo tenía más o menos 12 años, ¿no? Y me subí en un bus, perdón, en un autobús de transporte público. Y claro, no, yo todavía manejaba el tema este muy infantil de mi ropa y mis cosas, pero no me había dado cuenta de que comenzaba un poco a desarrollarme físicamente y un hombre me dijo, o sea, intentó tocarme, ¿no? Intentó manosearme y me dijo, qué rica que estás. Y yo tenía 12 años, entonces creo que en ese momento fue impactante y fue un tanto tuve un sentimiento un tanto culposo inclusive porque decía, Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea, me vestí mal, no sé. Yo creo que tiene mucho que ver el tema de la construcción social que tuve también, porque viví en un medio un poco machista, entonces de cierta manera todavía no podía identificar que mi pensamiento estaba dirigido al hecho de que sentirme yo culpable, un poco culpable de que ese hombre a mi edad me estuviera diciendo ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahora ya con más de edad, pues te das cuenta y dices, qué tremenda vulneración. Claro, ya, gracias, Joana. Viste, más o menos a la misma edad, yo también tenía 12 años cuando me di cuenta que era una persona con diferencia sexual. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia? Diana, chico, claro, sí. Sí, hola. Me pareció interesante tu pregunta porque, o sea, yo pensé en primer momento que, o sea, es como que fue siempre parte de mi vida y como que no tenía un momento así específico como ustedes, pero ahorita me puse a pensar que en realidad mi primer momento es cuando mi papá nos comentaba que él quería tener hijos varones. Sí. Y entonces él quería tener hijos varones y a él le encantaba practicar karate. Entonces dijo que en algún momento decidió enseñarnos a nosotros karate porque tal vez los hijos varones nunca iban a llegar. Y también porque decía que para nosotras como mujeres es importante defendernos porque siempre van a haber hombres que nos puedan querer vulnerar. Entonces, creo que eso, o sea, desde mi primer momento de la infancia, le recuerdo más atrás de la infancia que tengo, es más bien eso, ¿no? El tema de que nos enseñaba karate desde que aprendimos a caminar, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces ahí la diferencia sexual fue la posibilidad de vulneración. Sí, y que siempre estuvo presente en casa ese tema. Claro. ¿Alguien más nos quiere compartir? Quizás uno de los compas varones. ¿En qué momento se dieron cuenta que eran sujetos de género? Tal vez puedo compartir mi Claro. experiencia. Sí, compa, claro, sí. Buenos días con todos, soy Miriam Reina. Bueno, yo sentí eso cuando a la edad más o menos de unos 8 años por la vestimenta, porque algún momento mi mamá nos ponía los vestidos bajitos y nos decía, sí, tienes que estar linda, como una verdadera mujercita, y asimismo nada de estar caminando por las calles o caminando con nosotros alzándose el vestido o poniéndose a jugar agachándose. Entonces ahí me di cuenta que era, o sea, lo de mujercita, lo de educadita, y debía mantener un comportamiento diferente a los varones, porque yo veía pues a los varones para jugar las tortas, bueno, algunos los trompos, y eso era diferente, con ellos se ponían
pantalón y ya, y eran libres. En cambio yo no. Entonces ahí yo dije, soy diferente y soy mujercita. Bien, Es- sí, exactamente esa experiencia. Por ejemplo, lo que acaba de decir la compa Miriam es que se nos socializa a varones y a mujeres de distinta forma. Entonces, por ejemplo, desde el campo simbólico a las mujeres, a la mayoría, no estoy diciendo que sea una norma sin excepciones, pero a la mayoría de mujeres nos reducen a un espacio más doméstico y a un espacio de movilidad más reducido. Entonces, por ejemplo, nos dan muñecas para jugar, nos dan tacitas de té para jugar, nos dan cocinitas en la que no necesitamos salir mucho al espacio exterior, digamos, estamos jugando en un espacio súper determinado, mientras a los varones se les da pelotas y con la pelota se da toda la extensión del alcance de la pelota, ¿no es cierto? Entonces tú pateas la pelota y tienes toda una cancha para ir a correr. Entonces eso, por ejemplo, socialmente ha condicionado que se desarrollen distintas inteligencias. Entonces, es más común que los varones hayan desarrollado una inteligencia espacial mayor que las mujeres, precisamente por la capacidad de extender tu infancia hacia más allá de un espacio reducido. Entonces, desde ahí, por ejemplo, vemos cómo las diferencias sexuales van condicionando, cómo nos van poniendo la sociedad en ciertos roles, pero no necesariamente son roles naturales, sino que son roles sociales, o sea, tienen un sentido y están ahí para mantener un orden específico de las cosas. Entonces, ya los compas varones no quisieron hablar ahorita, pero les voy a compartir para ver si es que ahí se les levanta un chip y les da ganas de conversar de su experiencia. Cuando yo hice mi tesis con varones y les hice esta misma pregunta de cuándo se dieron cuenta que eran niños varones y que no solo eran niños, o sea, cuándo se dieron cuenta de esa diferencia sexual, y varios compas me dijeron, por ejemplo, que alguna vez se golpearon fuerte cayéndose y sus papás les dijeron, no llores, los hombrecitos no lloran, por ejemplo. Entonces ahí se dieron cuenta que no solo eran niños, sino que eran niños varones y que la regla era que los niños varones tienen que aguantarse el dolor, no pueden llorar. Entonces, por ejemplo, esa es una de las tantas experiencias que me contaron ellos. O cuando eran chiquitos, niños también, y tenían una hermanita menor, les decían, tú eres el hombrecito de la casa y tienes que ser responsable de tu hermanita. Cuando en realidad era otro niño. O sea, son dos infancias distintas, pero infancias a la final donde no debería recaer ninguna responsabilidad sobre otro cuerpo. Pero al ser los niños varones de la casa, entonces caía esa responsabilidad de cuidar a ese otro cuerpo, que sería el cuerpo de una niña. Entonces, por ejemplo, ahí ellos me iban contando un poco de cómo la diferencia sexual se iba revelando en sus vidas. Entonces, capaz los chicos, los varones profes que tenemos aquí de compas, después nos pueden contar un poco de esa experiencia. Porque también pasa que a veces es más fácil darnos cuenta cuál es la diferencia sexual desde el ser mujer, por el hecho de que somos sujetos vulnerables en cuanto a agresiones de otros varones externos en la sociedad. Pero los cuerpos de los varones también son vulnerables, pero de otras formas. Por ejemplo, los roles sociales los han puesto en una posición en la que se les hace, se les prohíbe el llanto, se les prohíbe sentir, se les prohíbe la sensibilidad. Entonces, eso también es una diferencia sexual en la que recaen estructuras sociales, porque la diferencia sexual es un hecho, digamos. O sea, es algo que está ahí más allá de lo que, más allá de la estructura social. Pero cómo se lee esa diferencia sexual va a depender de en qué sistema social estemos. Entonces, dentro del patriarcado, del capitalismo, del colonialismo, la diferencia sexual se lee desde la modernidad en binarios opuestos. Entonces, se ha planteado una norma de que existe solo hombre y mujer desde el patriarcado, cuando en realidad los cuerpos están diferenciados de otras formas y hay distintas formas de ser mujer, hay distintas formas de ser hombre,
y también hay cuerpos que no se rigen a esta binaridad. Entonces hay cuerpos que no son ni hombre ni mujer, que también están inscritos en una diferencia sexual. Entonces la diferencia sexual va más allá de la lectura de la sociedad. Pero ahora vamos a analizar cómo se ha planteado la diferencia sexual desde el patriarcado y las jerarquías sexuales. Entonces vamos a revisar algunos conceptos. Lo que les decía al principio, no sé si recuerdan, voy a bajarle para que esté en una sola hoja ya, que necesito que planteen este taller como una voluntad política de transformar desde cada uno de sus espacios como profesores y como profesoras. Es que vamos a hacer un ejercicio filosófico que se llama desconstrucción o deconstrucción. Entonces, este ejercicio filosófico y político plantea la pregunta por el ser desde su estructura. Entonces, lo que vamos a hacer es descubrir poco a poco cuáles son las raíces de los conceptos que tenemos naturalizados dentro de la sociedad. Entonces, vamos a ver y vamos a indagar las estructuras sociohistóricas que sostienen el orden de las cosas. Y el orden de las cosas en nuestra sociedad, como pueden leer en el primer párrafo que está compartido en la pantalla, es un orden capitalista, patriarcal y colonial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo desde la modernidad y en las primeras etapas tempranas del capitalismo de fábrica, del capitalismo fabril, ya existía una jerarquía sexual, un sistema de jerarquías sexuales que sostienen este orden, porque no es que están desligados un sistema de opresión del otro, sino que trabajan conjuntamente para mantener un orden específico. Entonces, vamos a plantear eso. Después vamos a hablar de desde qué punto estamos hablando. Entonces, yo estoy hablando desde un feminismo que se plantea como un feminismo de la diferencia. Entonces, hay muchos feminismos, pero los feminismos de la diferencia lo que hacen es plantear que la lucha es por cómo ver al mundo. Entonces, desde la modernidad capitalista, patriarcal, se ha planteado un orden de las cosas, una forma de ver al mundo desde una masculinización del conocimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo conocimiento está ideológicamente construido, o sea, parte desde un punto de vista. Y el punto de vista que, digamos, ganó la guerra en la modernidad y en el capitalismo es el punto de vista de los varones blancos, heterosexuales, propietarios y educados. Y se eliminó o se minimizó en unas jerarquías inferiores al resto de puntos de vista. Entonces a eso le llamaron las feministas, las filósofas feministas, falogocentrismo, que en realidad es, falo viene del varón, del falo, logo es conocimiento y centrismo es poner en el centro un punto de vista. Entonces, ¿por qué es importante descomponer esta forma de ver al mundo? Y es porque la realidad no es objetiva, sino que es un encuentro de muchas subjetividades, en las que ha dominado esta que les cuento, que es la del varón, blanco, propietario, heterosexual. Y este varón blanco, propietario, heterosexual, no existe solo, o sea, no es un sujeto, sino es una idea, es un concepto que junta estos tres sistemas, al menos tres sistemas grandes de opresión, que son el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Entonces, todas estas ideas, todos estos sistemas, lo que hacen es sostener las clases sociales que existen muchas, entre esas las jerarquías sexuales, la clase social económica, las razas, las etnias, la edad, la preferencia sexual, la identidad de género. Entonces, todas estas son clasificaciones en las que cada cuerpo se va a encontrar, pero que va a sostener una estructura macro, que sería estas tres, ¿no es cierto? La acumulación del capital. Entonces, ¿por qué hay que
situar la diferencia sexual en este gran globo de los sistemas de opresión y de explotación, y es porque al final de cuentas las jerarquías sexuales ayudan a sostener la acumulación en pocas manos, mientras que la pobreza se va expandiendo y se va sosteniendo por quienes somos más. Entonces, en este sentido, los feminismos de la diferencia lo que dicen es, podríamos llegar a un mundo mejor, libre de clases, de todas las clases, incluidas las jerarquías sexuales, si es que resonamos. Entonces, las filósofas feministas plantean esta palabra, este concepto que es resonar. Y la resonancia en realidad es una entrada en diálogo de muchas voces. O sea, eliminar esta voz grande que podría plantearse como la voz del padre o en el patriarcado, para entrar en diálogo con muchas otras voces. Entonces, lo que dicen los feminismos de la diferencia, que es de donde vamos a hablar ahorita, es que mientras más formas de ver al mundo entran en la lógica y en la disputa de cómo ver al mundo, la capacidad va a ser más plural y por lo tanto va a ser más justo. Entonces, eso más o menos es la base de este feminismo que dice, bueno, mientras más voces puedan entrar en diálogo, mientras más voces puedan dictar y relatarnos su forma de ver al mundo, entonces más capacidad vamos a tener para no solo entender, sino empatizar, ponernos en el cuerpo, en la posición de los otros y las otras, para poder tener un mundo en el que se ejerza menos violencia y haya una redistribución más justa tanto de la riqueza como del trabajo de cuidado, como del conocimiento, como de la alegría, por ejemplo. Y para esto es necesario que exista una voluntad, y esa voluntad las feministas de la diferencia van a llamarla una subjetividad feminista, que significa esta voluntad tanto propia, o sea, de cada uno de nosotras, como colectiva de transformar la sociedad para un mundo mejor. Entonces, a eso me refiero con que yo necesito que todas y todos estemos concentrados y concentradas en que es importante comprender estas tantas definiciones y análisis del género para poder llegar a este mundo mejor, donde podamos vivir libres de miedo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hasta el momento, que ya tengo 31 años, salgo a veces con miedo, por ejemplo, de mi casa, porque sé que soy un sujeto vulnerable. Entonces, la fin de la lucha sería vivir al menos libres de miedo. Buenos días. Buenas, Iván, ¿cómo le va? Bien, yo tengo una inquietud que quisiera plantearla. Claro. Tú nos has planteado este feminismo de las diferencias que toma en consideración todas estas formas de opresión, pero a mí me queda resonando en el oído de no notar, no sé si es por la modalidad de la clase, que no recoge este feminismo de las diferencias las formas de resistencia histórica. Y lo hago desde un lugar de enunciación pensando en Gramsci, por ejemplo, ¿no? Mirar que es verdad, desde un sistema opresor que ha estado siempre presente ahí, antes del capitalismo también al mismo tiempo se han generado históricamente formas de resistencia. Estoy pensando también en Charvaca, en Guja, y hay que notar que dentro de las sociedades y en todos los espacios siempre vamos a encontrar estas formas de resistencia que están presentes. Y también son interseccionales. Por ejemplo, más bien los feminismos de la diferencia plantean que las desigualdades no solo son desigualdades de género, sino que están todas estas otras desigualdades de clase, de etnia, etcétera. Y, por ejemplo, Guja plantea la lucha étnica, ¿no es cierto?, dentro de la India. Así es, por eso Entonces, hago la referencia. Está totalmente dentro de los feminismos de la diferencia, porque los feminismos de la diferencia, al contrario del feminismo liberal, por ejemplo, que vendría a ser un feminismo de Clinton o de Kamala Harris, que ahora está en boga, los feminismos de la diferencia sí plantean que existen, que se interseccionan todas estas posiciones
Entonces, por ejemplo, en el contexto de Guja, el feminismo de la diferencia va a plantear que, por ejemplo, en ese contexto hubo una lucha de reivindicación de las mujeres indias, ¿no es cierto? Sin embargo, no hubo un real cuestionamiento a las implicaciones del patriarcado en las relaciones de poder, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen los feminismos es darle como esta suma de análisis. Entonces dice, en las relaciones de clase también está el factor de género, porque por ejemplo, no sé si es que ustedes conocen el libro de Engels que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado. Engels lo primero que dice es la primera diferenciación de clase que existe en la historia es entre el hombre y la mujer dentro de la familia. O sea, dentro de las clases, sean estas étnicas, económicas, inclusive internacionales, digamos, no es lo mismo ser ciudadano europeo o ciudadano estadounidense que ser ciudadano latinoamericano o africano. Entonces, siempre va a haber una relación de poder en cómo nos manejamos dentro de la sociedad. Y lo que dice el feminismo de la diferencia es que existe una relación de género en esas relaciones de clase. Entonces, no es que descuenta u odia las otras clasificaciones, sino que hace la lectura del género dentro de esas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar ahora en la modernidad del positivismo y el falogocentrismo. Y vamos a hablar de la división sexual del trabajo. Y ahí se va a encajar muy bien con la cuestión que acaba de plantear Iván, de la siguiente manera. La división de clase que plantea el capitalismo, en principio, desde los análisis marxistas, plantearon que hubo una diferencia, una división de clase entre la clase obrera y la clase capitalista. Pero lo que obviaron en un principio fue que dentro de la clase obrera y también, claro, de la capitalista, también había una subclase que era entre hombres y mujeres, que llamamos la división sexual del trabajo y que se entiende ahora o se ha naturalizado como los roles de género. Entonces, el trabajo del patriarcado dentro del capitalismo fue asegurarse de dos cosas principalmente. Primero, que las mujeres en su mayoría no accedan al trabajo asalariado, sino que se reduzca su trabajo a lo doméstico, al cuidado y a la reproducción. Entonces se nos prohibió el salario y se nos redujo al espacio doméstico. Y eso no solo tuvo implicaciones sobre las mujeres, sino sobre toda la clase, porque a través de esta apropiación del trabajo por parte del capitalista es que se logró acumular como se logró acumular. O sea, al prohibir a las mujeres del trabajo el reconocimiento del salario, digamos, lo que sucedió, a ver, les pongo esta aquí. Aquí está. Lo que sucedió es que se logró acumular más por medio del trabajo que ejercía una mujer, la mujer de la casa, cuidando al varón, porque digamos, para que el varón en esa época, en la época fabril, estoy hablando de la modernidad temprana, del capitalismo temprano, las mujeres, primero, actuamos como reproductoras sociales, o sea, significa que lográbamos mantener la vida. Entonces, al sostener la vida, no solo es que reproducimos vida, o sea, damos a luz nuevos obreros y nuevas obreras, sino que cuidamos la vida de esos obreros para que puedan ir a trabajar. O sea, un obrero para que pueda ir a trabajar tiene que ser un obrero que está limpio, tiene que ser un obrero que esté bien vestido, que esté bien comido, que esté bien dormido. O sea, todo ese cuidado de la vida en el que existe un trabajo grandísimo que históricamente han realizado las mujeres,
no por naturaleza, sino porque es la posición en la que históricamente nos colocaron, permitió la acumulación del capital. Entonces, no es que el patriarcado actúa solo, o el capitalismo actúa solo, o la colonialidad actúa sola, sino que se juntan, se imbrincan y trabajan juntos. Entonces, por ejemplo, si pueden leer ahorita en lo que está en pantalla, dice, y este es un análisis que ha logrado Silvia Federici en su libro El Calibán y la Bruja, es que a través de la apropiación del trabajo de las mujeres que hemos sido cuidadoras y reproductoras de la vida, es que la magnitud que ha logrado acumular el capitalismo. Entonces, todo lo contrario a la inquietud que tenía el compa Iván, en realidad el feminismo de la diferencia lo que hace es demostrar que estos tres sistemas, al menos estos tres sistemas, funcionan conjuntamente. Entonces, no estoy hablando desde un feminismo que solo va a hablar de la diferencia sexual, sino que estoy hablando desde un feminismo que va a hablar de esta interseccionalidad, de que todas las posiciones en las que nos encontramos o nos pone la sociedad van a actuar conjuntamente. Entonces, ahora vamos a ver precisamente esto, ¿sí? Cómo el patriarcado, las jerarquías sexuales del capitalismo y la comunicación originaria se sostienen. Entonces, como les decía, el patriarcado es anterior al capitalismo. Y además, cuando llegó el capitalismo como momento histórico, el patriarcado ha sido su mejor aliado. Entonces, Gayle Rubin, que es una feminista que tuvo su mayor trabajo en los años 90, finales de los 90, habla de que hay un sistema sexo-género, que es que no es natural, sino que se ha ido construyendo históricamente. Entonces, por medio de muchos mecanismos. Entonces, por ejemplo, está el intercambio de mujeres que se han dado de muchas formas. El intercambio de mujeres se han dado a lo largo de la historia por matrimonios arreglados, en guerras, robos de niñas, para luego casarlas con líderes de otras etnias, de otras culturas, por medio de la heteronorma. Y en el campo de la heteronorma, por ejemplo, lo que dice es que para los varones en el contrato social está prohibida ciertas mujeres que son sus hijas, sus madres y sus hermanas en el contexto de la erotización, mientras que para las mujeres están prohibidas todas las mujeres, así como para los hombres están prohibidos todos los hombres. Entonces, esto lo que hace es poner como regla o como norma del juego un modelo de familia donde exista solo la erotización entre hombres y mujeres y puedan así reproducir en la familia. Entonces ahí dejan de lado a todo el resto de preferencias sexoafectivas, como son las lesbianas, los homosexuales, pansexuales, inclusive asexuales, porque también está patologizado en este discurso heteropatriarcal la asexualidad, el decidir no tener ninguna relación sexoafectiva con alguien. Entonces, se reducen las posibilidades de existencia radicalmente a lo binario, opuesto y heteronormado. Entonces, por ejemplo, eso es anterior al capitalismo, esto existía desde antes. Entonces, todo esto, toda esta heteronorma, estos distintos mecanismos terminan basándose o como final en que las mujeres, las disidencias sexoafectivas, que son esta gran gama de personas que tienen un deseo afectivo y sexual distinto a lo hetero, y los varones racializados, claseados y homosexuales han sido colocados sistemáticamente en una jerarquía menor. Entonces, las jerarquías sexuales, en ese sentido, no solo se refieren a hombres y mujeres, sino también a otros varones que no son este ideal blanco, heteropatriarcal, propietario, educado, casado.
Y también son otros tipos de cuerpos, porque existen más cuerpos allá, más allá del discurso normativo de mujer-hombre, ¿no es cierto? Entonces está, por ejemplo, el discurso, por ejemplo, a ver, un ejemplo clarísimo de discurso falogocentrista es cómo se ha manejado en la biología. Entonces, a pesar de que la evidencia es que existen cuerpos más allá del hombre y la mujer en cuanto a la diferencia sexual, que en este caso podrían ser los cuerpos intersexuales o el hermafrodismo biológico, sí se patologizó esto, ¿no es cierto? Como si fuera algo anormal, cuando en realidad es parte de la diversidad de los cuerpos que nacen. Entonces, lo que hizo la heteronorma, lo que hizo este mecanismo patriarcal, es reducir las posibilidades de existencia y marginalizar, o sea, poner en los márgenes, poner en una categoría menor a esos otros cuerpos y a esas otras subjetividades. Me pueden dar, por ejemplo, aquí hay una cita de Gail Rubin que dice, las mujeres son entregadas en matrimonio, tomadas en batalla, cambiadas por favores, enviadas como tributo, intercambiadas, compradas, vendidas. O sea, todo este sistema de jerarquías sexuales sostiene el patriarcado y el capitalismo y el colonialismo. Entonces, no sé si me quieren dar otro ejemplo de este discurso, de cómo varios discursos que han sido construidos como científicos, que a la final, después de mucho tiempo de evidencias y de estudios, se han demostrado que no son reales, me pueden dar, así como para ir conversando y que vayamos comprendiendo el concepto. Podría ser el discurso en la historia, el discurso historiográfico está marcado por este tipo de discursos, incluyendo hoy. Se sigue haciendo historiografía desde esa línea. Si tú revisas un libro de texto cualquiera, no ni siquiera hablo de historiografía, sino hablo de un libro de historia escolar, tú vas a entender que la historia del Ecuador termina siendo una historia de hombres blancos propietarios, clasificada por presidentes. Y como para que no se enojen en este último siglo, añadiremos 3 o 4 mujeres que fueron la amante de, la compañera de, la hija de, pero eso le termina quitando al sujeto histórico, en este caso a las mujeres como actor social histórico, les quitando un papel increíble, porque es lo que nosotros estamos reproduciendo en el aula. La historia, al final y al cabo, la siguen haciendo los hombres. Me parece que eso es el discurso que se emite desde el Estado, en sus textos escolares y también desde la academia, desde la historiografía, especialmente en América Latina y peor aún en Ecuador. Sí, perfecto, Iván. Me encantó tu ejemplo porque además posicionas algo que es súper importante y es que en las jerarquías sexuales, si es que las mujeres llegamos a tener algún papel, es en referencia a nuestra relación con algún varón específico. Entonces tú dijiste muy específicamente, es la amante, la esposa, la hija. Entonces siempre hay una relación con el hombre, ¿no es cierto? Entonces eso así es un gran ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Anímense, anímense. Otro ejemplo de algo que está cambiando y que pues a mí me ha llamado mucho la atención es el hecho del poliamor. O sea, igual la humanidad por mucho tiempo también ha seguido, digamos, este patrón de pensamiento judeo-cristiano o de alguna otra religión en la cual pues el matrimonio es visto como la monogamia, ¿no es cierto? Sin embargo, pues en el paso del tiempo se han dado algunos ejemplos, como por ejemplo el amor cortés, que era cuando justamente, ¿no? Como se arreglaban los matrimonios, las personas tenían amantes, ¿no? Y eso estaba claramente aceptado en la sociedad, no había ningún problema, aunque tenía igual tradición judeo-cristiana, pero se conocía que el matrimonio era más bien un arreglo económico, un arreglo para tener la descendencia, para justamente, ¿no? La propiedad privada, que se sepa que el hijo es de tal persona.
Sin embargo, el amor cortés era, digamos, aceptado y más bien era mal visto que se traicione al amante y no al esposo. Entonces, actualmente también como que está cambiando un poco esas estructuras. Ahora se habla del poliamor, principalmente bueno, en países europeos he visto más ejemplos, en Estados Unidos más ejemplos, en los cuales pues ya se está dejando un poco atrás lo que es la monogamia, ¿no? Ya que se ha comprobado que es de la misma forma una estructura social más que algo que sea biológico o algo que sea inmanente al ser humano. Ya, perfecto. Por ejemplo, voy a hacer la lectura de género con respecto a este ejemplo que nos das. Entonces, las mujeres históricamente en la sociedad judeocristiana, capitalista, patriarcal, en efecto hemos tenido la norma de la monogamia, mientras se ha aceptado, sea abiertamente o por detrás, que los varones sí tengan amantes. O sea, es mucho más común aceptar que un varón tenga amantes a que una mujer tenga amantes. O sea, si un varón tiene amantes, el discurso social va a decir, bueno, es que tiene necesidades, es que es hombre, es que así son. En cambio, si las mujeres tienen amantes, somos malas de esposas, somos malas madres, somos malas mujeres. Entonces, por ejemplo, ahí la monogamia ha sido sobre todo una norma para las mujeres, no necesariamente para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, por ejemplo, ahí está la diferencia sexual, cómo se marca la diferencia sexual en un discurso específico de la sociedad. Perfecto, me encantaron los dos comentarios. Entonces, vamos ahora a centrarnos en qué es el género y qué es la diferencia sexual. Entonces, el género es un mecanismo por el cual se nombran las representaciones, las prácticas, los cuerpos y los roles de los sexos. Y el género lo que hace es analizar esta diferencia sexual y como esta diferencia sexual, que es un hecho material, que todos y todas estamos diferenciadas sexualmente, va a implicar que ese cuerpo esté sostenido dentro de un espacio específico en la sociedad. Entonces, ahí es donde entra la interseccionalidad como concepto súper importante en el que vamos a ver cómo se cruzan y cómo se imbrican las relaciones de poder en cada cuerpo. Entonces, la diferencia sexual es mucho más amplia que el binarismo que plantea la modernidad y el patriarcado. Entonces, hay muchas formas y hay muchos cuerpos de ser mujer, de ser hombre, y hay muchas identidades que no se concentran en este ser hombre y ser mujer. Entonces, y también, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que reconozcamos más el ser mujer social de una mujer con sexo biológico que de una mujer trans? O sea, ¿cuáles son las condiciones sociales que marcan esa diferencia? Y con esa diferencia, esa desigualdad. Entonces, el problema no es la diferencia, el problema es que esa diferencia, en vez de transformarse en una resonancia, en unas formas de ver al mundo distintas y entenderlas y comprenderlas y empatizar con esas diferencias, se transformen en el sistema patriarcal, capitalista, colonial, en unas desigualdades. Entonces, imagínense, vamos a hacer un ejercicio de interseccionalidad en el que vamos a plantear cuáles son las oportunidades de conseguir un trabajo formal para una mujer trans. Entonces, si para una mujer biológica ya va a ser más difícil entrar en la competencia del mundo laboral en las mismas condiciones que un varón, porque históricamente a las mujeres no solo se nos carga con el trabajo, ¿no es cierto?, de la casa, sino que además, de afuera, el remunerado, sino que además tenemos que hacernos cargo en una doble jornada laboral de los trabajos de cuidado. ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son las condiciones sociales
que tiene una mujer trans, por ejemplo, para poder acceder a un trabajo remunerado. Entonces ahí, sobre ese cuerpo, van a recaer muchas sistemas de opresión, inclusive dentro de las jerarquías sexuales. O sea, ya no solo estaría jerarquizada en un espacio menor, en un espacio inferior como mujer, sino como mujer trans. Entonces vamos a ver que es distinto para cada cuerpo. Entonces ahora les voy a plantear algunas preguntas. Entonces, aquí están las preguntas. ¿Cuáles son las relaciones en las que una hembra de la especie humana se convierte en una mujer oprimida? O sea, ¿en qué condiciones históricas hacen que esta sea una realidad social para la mayoría de las mujeres? A ver, anímense a alguien a contestar. Cuéntenme. Alguien que todavía no haya participado. Les escucho, compas. Vamos. Una puede ser el ámbito religioso. Por ejemplo, se considera, digamos, en la parte católica y en otras también, el pastor generalmente es varón, el sacerdote generalmente es varón. O sea, incluso en lo que es la religión, esta hembra humana pues está siendo disminuida, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el discurso patriarcal, los espacios de poder, cualquiera que este sea, tanto inclusive en la iglesia, están ocupados por varones. Entonces, no existe una mujer papa, sino que históricamente ese lugar ha sido ejercido por un varón, que además históricamente siempre ha sido blanco. Entonces, también el ámbito religioso, digamos, el ámbito religioso o los discursos religiosos, sin hablar de la fe y etcétera, sino más bien cómo la fe ha sido utilizada políticamente, ha sido precisamente para sostener las jerarquías sexuales, el orden de las jerarquías sexuales. Entonces, por ejemplo, la iglesia, las muchas iglesias siempre han sostenido que el rol de las mujeres por excelencia es de la buena madre. Entonces, tenemos la figura de la Virgen como este modelo, ¿no es cierto?, de una madre devota, una madre además virginal, una madre que no peca, una madre perfecta, ¿no es cierto?, que ha colocado a las mujeres históricamente también en un rol muy difícil, porque para quienes son madres deben saber que entrar a la maternidad es entrar en una vorágine de muchísimas emociones y muchísimas dificultades y muchísimas contradicciones. Entonces también al crear la figura de la Madre Virgen se crea la figura de la mala madre, ¿no es cierto? Que es la madre que hasta hace 20 años tenía que salir a trabajar, la madre que no era devota con sus hijos, la madre que además dedicaba tiempo para sí misma, para estudiar, para trabajar, para tener su vida emocional activa. Entonces, por ejemplo, la iglesia ha apoyado en la construcción de esta figura de la buena madre, que es en realidad una figura de opresión a las mujeres, porque además coloca la responsabilidad de la crianza y del cuidado de los guaguas, de las guaguas, sobre las mujeres, ¿no es cierto? Cuando en realidad también son parte de la crianza, o deberían ser parte de la crianza y del cuidado de los guaguas y las guaguas, los varones y el resto de la sociedad. Entonces, digamos, los feminismos no es que quieren desapegarse de ese cuidado, porque el cuidado es importante, o sea, el cuidado sostiene la vida, el cuidado es relevante,
Es quizás el trabajo más importante que existe dentro de la sociedad, son los trabajos de cuidado. No sé si han notado que durante esta pandemia la relevancia de ese trabajo de cuidado se ha notado mucho más que antes. O sea, mantener las cosas limpias, mantener a las personas sanas, cocinar los alimentos, etcétera, se ha demostrado ahora más que nunca la relevancia y la importancia de estos trabajos, que es el trabajo de cuidado. Pero lo que dicen los feminismos es que hay que corregir esa injusticia histórica en que solo las mujeres están dentro de ese trabajo, y hay que colocar a los varones también en esa posición de cuidadores. Y no solo para aliviar la carga laboral que se ha puesto sobre los hombros de las mujeres, sino porque al cuidar la vida, se abren posibilidades afectivas y de cómo ver al mundo que a los hombres históricamente se les ha prohibido. O sea, por ejemplo, la ternura, ¿no es cierto? Que es una cosa que en esta división sexual del trabajo ha sido prohibida para los varones. Y eso ha causado no solo esta recarga de trabajo sobre las mujeres, sino que también ha causado que los varones sean criados con una estructura emocional atrofiada. Entonces, por ejemplo, ahí también vemos cómo el patriarcado afecta a los cuerpos de los varones. Entonces, los varones no logran desarrollar esta capacidad de cuidado porque no están entrenados para eso, porque no se les ha colocado históricamente para que logren cuidar. Y con el cuidado vienen muchísimas cosas que son relevantes, como la capacidad afectiva, como, digamos así, la capacidad de organización. O sea, dicen, en algún punto se dijo que las mujeres tenemos un cerebro multitask, así como que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, biologizando una estructura social. O sea, entonces no es en realidad que las mujeres tengamos mayores capacidades organizativas que los varones, sino que históricamente teníamos que estar atentas a todo, a las cosas de la casa, a que los varones vayan limpios y comidos y sanos a trabajo, que los guaguas hagan los deberes, mientras nosotras trabajamos fuera de la casa y además atendemos la casa. Entonces, en realidad, por ejemplo, esto es una construcción social. Los varones también se pueden entrenar en eso, así como las mujeres también pueden desarrollar ampliamente la inteligencia espacial, si es que así son socializadas. Entonces, todo recae una vez más en cómo se ha estructurado y cómo se han naturalizado los roles históricos, que definitivamente no son naturales. O sea, eso ya está más que comprobado. No sé si vieron que la semana anterior se encontraron restos de una mujer andina de 17 años con armas de caza avanzada. Entonces, estas evidencias ya habían en Europa, por ejemplo, en la que se descompone y se destruye ese concepto que teníamos del hombre cazador-proveedor y de las mujeres recolectoras. Entonces, con esta nueva evidencia, dicen, o sea que no es verdad que las mujeres se quedaban en la aldea mientras los hombres iban a cazar, sino que las mujeres también iban a cazar. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un discurso falogocentrista, positivista, masculinista, que se ha construido y que se entendió como realidad, como verdad por muchísimo tiempo, que es ese que las mujeres estaban en la casa cocinando y cuidando a los guaguas mientras los hombres salían a cazar. Pero las evidencias antropológicas y arqueológicas después demostraron que no, que las mujeres también salían a cazar. Entonces, por ejemplo, ahí se destruye algo que por muchísimos años, por siglos, pensamos que era realidad. Entonces, ahí está la necesidad de ampliar los discursos, ¿no es cierto? Los discursos, la lucha de los feminismos es por cómo ver al mundo, al final de cuentas. Entonces, ¿qué gafas nos vamos a poner para analizar la realidad? Y mientras más voces podamos comprender, mientras más voces podamos
con más voces podamos dialogar, entonces más amplia va a ser nuestra comprensión del mundo. ¿Qué les parece hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda alguien? A abrir aquí. ¿No? Hola, buenos días. No sé si puedo intervenir. Claro, claro, Diana, siga. Sí, en relación Tocaya. a lo que sí, en relación a lo que estábamos manifestando, de hecho muy interesante, ¿no? Pero en la actualidad estamos viviendo algo un poquito, yo diría que lo estamos dando la vuelta al contexto en relación a lo que se dio recién, al triunfo de Biden y a una mujer en la vicepresidencia. Es muy importante estos pasos que se van dando durante la historia, un poco para liberarnos en la parte política también, donde no nos dejaban actuar anteriormente, pero en la actualidad esos espacios políticos, esos espacios donde la mujer tiene voz, tiene voto también, son importantes para un poco hasta la autoestima como mujeres, ir viendo esa parte positiva donde las mujeres puedan ocupar cargos públicos y ya no solo ir por la brecha de los hombres, sino simplemente ir mejorando, estar a la altura de todos, porque todos somos capaces, pero tal vez este espacio de la sociedad no nos lo ha permitido. Entonces yo creería que en la parte política también está dándose un cambio rotundo que se puede manifestar a futuro con esa parte tal vez no emocional que somos las mujeres, sino simplemente que tenemos la capacidad, la inteligencia, el don de profesionalismo para continuar en un cargo público. Eso como punto de vista. Gracias. Ya. Me parece súper importante lo que acaba de decir Diana, porque ha sido una discusión grandísima con respecto a que Kamala Harris, siendo una primera mujer, hija de un hombre filipino y de una mujer india, que es a la vez afrodescendiente y a la vez asiática, pueda significar o no un cambio en las estructuras. Entonces, aquí hay dos factores que son importantes de comprender. Primero, es verdad que simbólicamente es importante que una mujer esté en un cargo tan importante como la vicepresidencia del imperio más antiguo, o no más antiguo, pero del imperio más poderoso que tiene la humanidad de estos últimos 2 siglos, que es el imperio estadounidense. Sin embargo, aquí vamos a plantear otro concepto que les voy a poner en negrita, que es la enunciación política. Entonces, digamos, si bien es cierto que es importante que esta mujer afroasiática ahora esté ocupando un cargo de poder tan alto, en cuanto es real que a las mujeres se nos ha prohibido la representación política por muchísimos años, inclusive acabamos de cumplir o vamos a cumplir recién 100 años de la participación política de las mujeres aquí en el Ecuador. Entra un factor que para mí es igual de relevante, que es la enunciación política. Entonces, por ejemplo, Kamala Harris, si bien es una mujer de color, fue fiscal por muchísimos años antes de ser senadora, y como fiscal fue muy dura con la clase trabajadora. Entonces, ella encarceló a muchísimos hombres de color y muchísimas mujeres de color pobres. Entonces, en ese sentido, que Kamala Harris esté ahora en la presidencia, o sea, en la vicepresidencia de los Estados Unidos, no necesariamente significa que algo va a cambiar para las clases oprimidas, ni para mujeres, ni para personas racializadas, ni claseadas. Lo mismo pasó con Obama, por ejemplo. No sé si se acuerdan cuando recién en su primer periodo Obama tomaba el poder, había una suerte de emoción y de júbilo a nivel internacional pensando que
un hombre afrodescendiente en la presidencia de Estados Unidos podría cambiar el curso y el orden de la política exterior de Estados Unidos. Y en realidad Obama fue de los presidentes, conjuntamente con George Bush, más bélicos y que inició más guerras y que mandó más tropas al exterior. Al mismo tiempo que su ministra de Defensa fue Hillary Clinton, que también fue apoyada por muchos movimientos feministas liberales, pero Hillary Clinton, por ejemplo, es responsable de haber financiado y creado ISIS, el Estado Islámico, en principio. Y el Estado Islámico se salió de control como un ejército de mercenarios para incidir en la política de Medio Oriente, que era el plan inicial de Clinton, y se convirtió en uno de los ejércitos de mercenarios más fundamentalistas, religiosos islámicos, que ha asesinado a más gente, o sea, en el Medio Oriente. Entonces, ahí vamos a, y la siguiente frase que pongo aquí, que dice esencialismo de los sujetos, es que el hecho de que Kamala Harris, por ser mujer y estar en un espacio de poder, tenga un rol transformador, no necesariamente es así. Entonces, por ejemplo, el feminismo de las diferencias va a decir que lo importante en un sujeto no es su biología, que en este caso sería que es ser mujer, sino que lo importante de los sujetos es la enunciación política, y la enunciación política en pos de la transformación social para la justicia, ¿no es cierto? Para la justicia de todos y todas. Entonces, en este caso, podríamos asentar en el contexto nacional que cuando María Paula Romo fue designada como ministra del Interior, antes de que se fusionen el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en el Ministerio de Gobierno, ella primero fue ministra del Interior y recibió felicitaciones por parte de muchísimas mujeres y muchísimos colectivos de mujeres y feministas por ser la primera mujer en este cargo, que ha sido históricamente ocupada por varones. Sin embargo, su enunciación política no le permite hacer transformaciones sociales. Entonces, ella ha sido, inclusive siendo mujer, una de las ministras más represivas que ha tenido el país, que más ha encarcelado, que más ha hecho persecución política y, como vimos en octubre pasado, que más reprimió. Entonces, ahí la importante en la transformación y desde los feminismos no es la biología del sujeto, sino la enunciación del sujeto. Entonces, por ejemplo, y esto es algo que es transformador y que es revolucionario dentro de los feminismos, históricamente los feminismos han planteado que el sujeto revolucionario, el sujeto que va a cambiar la historia, son las mujeres, ¿no es cierto? Porque desde los marxismos se planteaba que la clase obrera era el sujeto revolucionario. Pero los feminismos de la diferencia dicen, no, lo importante es la concepción política. Y en ese sentido, cualquier cuerpo puede ser feminista. Entonces puede ser feminista un cuerpo de mujer, puede ser feminista un cuerpo trans, puede ser feminista un cuerpo masculino, puede ser feminista cualquier sujeto, cualquier cuerpo que esté en contra de las jerarquías sexuales, que no solo sostienen las jerarquías sexuales y el patriarcado, sino que además sostienen al capitalismo y al colonialismo. Entonces, en este sentido, sí es como muy complejo celebrar el ascenso de Kamala Harris a un espacio de poder tan alto, porque a la final ella va a reproducir el orden de las cosas. Y el orden de las cosas es el patriarcado, es en este caso el imperialismo, y no sorprendería que Estados Unidos en sus 240 años de historia va a 222 en guerra. Entonces no sería una sorpresa que Kamala Harris, con sus infinitos recursos, continúe esta lógica bélica imperialista a lo largo y ancho del mundo. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, desde mi enunciación, que quizás me gustaría que ahora vayamos pensando todas y todos en nuestra enunciación, ¿no es cierto? Entonces, desde mi enunciación política, que es
que soy una feminista popular de la diferencia, que soy una mujer marxista, que soy una mujer animalista, que soy una mujer anticolonial, no celebro el ascenso de Kamala Harris al poder, porque ella representa todas esas estructuras que someten a la mayoría de los cuerpos y de las vidas sobre el planeta. Entonces, ahí sí es verdad que simbólicamente es importante que una mujer ahora sea parte de una estructura de poder tan alta, pero no es necesariamente transformador porque su enunciación política no lo permite. Ella sigue siendo una mujer punitivista, una mujer capitalista, una mujer que defiende la incursión bélica en otros países, o sea, es imperialista, es una mujer que defiende las clases sociales. Entonces, es mucho más complejo que el esencialismo de los cuerpos y los sujetos de celebrar que una mujer esté en el poder. Eso nos abre a esta parte que a mí me parece súper simpática, súper importante y extremadamente compleja de los sujetos del feminismo. O sea, ¿qué implica ser un sujeto revolucionario? No quisiera interrumpir, pero a mí me queda con el discurso que tú acabas de emitir este momento una idea, y no sé si estoy equivocada. Tal como tú lo propones este momento, me estás diciendo que el asunto no es de género, sino es de clase. No, el asunto es de género y de clase. O sea, ¿cuál va por encima de, cuál está encima de o son horizontales? No está ninguno encima del otro, porque digamos, el marxismo clásico, como dije hace un rato, plantea que el sujeto revolucionario va a ser el sujeto obrero, ¿no es cierto? Ese es del marxismo clásico. Es el marxismo ortodoxo, llamémosle. Ajá. En cambio, el feminismo de la diferencia, que también se enuncia desde el materialismo histórico como metodología de análisis, plantea que no puedes en realidad separar el sujeto clase del sujeto de género, porque no son separables. O sea, por ejemplo, Kamala Harris, si bien es cierto que su diferencia sexual la pone en una posición de mujer social, también debería llamarle a una conciencia social el hecho de ser una mujer de color, porque es una mujer afroasiática. Sin embargo, su enunciación política es más importante y su enunciación política es que es capitalista imperialista. Entonces tú mismo contestas la pregunta que yo te estoy diciendo. Claro, pero no es que la lucha es de clase. La lucha es de género y de clase, porque están juntas, ¿me entiendes? O sea, no es que hay primero capitalismo y luego patriarcado, primero patriarcado y luego capitalismo, sino que trabajan juntos. Y el patriarcado, o sea, el capitalismo solo se puede sostener por medio del patriarcado, por ejemplo. O sea, sin que exista patriarcado, sería mucho más difícil que el capitalismo se sostenga y que se acumule como acumula. Porque, digamos, otro ejemplo de eso es que la pobreza está feminizada. Hay más mujeres pobres y las mujeres en promedio perciben menos salario que los hombres. Pero estamos hablando bajo este principio que esta desigualdad descansa en lo que en el marxismo clásico llamaríamos la base económica, ¿no es cierto? Y que esta base económica, para poder cambiar a la superestructura, debería transformarse, pero esta transformación o viene desde el género o viene desde la clase, porque toma en cuenta la postura que tiene E.P. Thompson sobre esto y dice no, o sea, las clases se reconocen a sí mismas en la lucha social. Pero en esta lucha social, ¿se identifica un discurso de género o se pone, como se ha visto, una cuestión de clase primero? Ya. Digamos, en tu ejemplo, podrían haberse entonces resuelto las desigualdades de género en la Unión Soviética, por ejemplo. ¿No es cierto? Donde las mujeres entraron ampliamente al mundo público, tanto en cargos políticos como en el mundo salariado, y además
teníamos en la Unión Soviética derechos que aquí son inimaginables, por ejemplo, como el aborto libre. Sin embargo, no se resolvió ni la desigualdad de clase ni la desigualdad de género, resolviendo las necesidades materiales, ¿no es cierto? O sea, las mujeres percibían un igual salario en la Unión Soviética, pero aún así no se logró hacer una revolución total en la que dejen de existir las clases sociales, sean estas económicas o de género, porque se centró en un marxismo ortodoxo en el que se pensaba erróneamente que resolviendo las condiciones materiales, o sea, el acceso a igual salario, se iban a resolver las desigualdades de género, y no sucedió. Y no sucedió porque no es que está antes la clase que el género. Ese es un error histórico de los marxismos ortodoxos. No es que los feminismos de las diferencias no sean marxistas. Todo lo contrario. Lo que dicen es que no puede haber una jerarquización primero de las jerarquías. O sea, no es que primero está la clase y después está el género. Están en la misma línea, están en la misma posición. Trabajan conjuntamente. Porque, digamos, no es solo que es entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Sino que las jerarquías sexuales también están entre hombres, uno de clase alta y uno de clase baja. O sea, hay una masculinidad hegemónica que se va a ejercer desde el varón de clase alta, que va a minimizar, que va a explotar, que va a oprimir, que va a ridiculizar al varón racializado de clase baja. Y no es que sea binario de hombres y mujeres, sino que tanto la clase como el género se interseccionan y colocan un sujeto en un espacio específico. Entonces, no es que va primero la una que la otra. Históricamente eso se demostró que no es así en las experiencias de la Unión Soviética, en la experiencia de la Revolución China, por ejemplo, donde se mantuvo el discurso patriarcal de la mujer cuidadora, de la mujer madre, o sea, la famosa figura de la matrioshka, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es de esta madre rusa súper fuerte y súper grande y que logra hacer todo y que lucha por sus hijos. Entonces, no se logró resolver estas desigualdades sociales resolviendo las condiciones materiales de clase, sino que tiene que ser... Otro ejemplo, perdón, Diana, es de lo que pasa en Medio Oriente. O sea, son, por ejemplo, en Arabia Saudita, ¿no? O sea, viven un capitalismo, tienen muchos lujos. Sin embargo, pues a pesar de la excelente situación económica que tienen, pues las mujeres igual, incluso tienen más discriminación que nosotros. Y, por ejemplo, algo que yo lo viví personalmente fue cuando fui a estudiar a Estados Unidos. Por ejemplo, las mujeres allá de Arabia Saudita iban a estudiar, conseguían un doctorado, pero no era para aplicarlo, sino que era ya que eso les daba un mayor valor para poder casarse con una persona de un nivel incluso mucho más alto. Ya. Claro, o sea, el Islam cuando es leído desde el yihadismo, que es la forma más conservadora del Islam, podría entenderse como más opresor hacia las mujeres que el judeocristianismo, pero en realidad el judeocristianismo y el Islam no se diferencian demasiado en la opresión a las mujeres. Pero, por supuesto, o sea, por ejemplo, diste un ejemplo súper importante que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un país que es totalmente apoyado por los Estados Unidos, por el imperialismo estadounidense, en la construcción de una nación ultracapitalista, como dijiste, y además ultraconservadora en lo religioso. Entonces, ahí va, por ejemplo, este gran ejemplo que puede responder a Iván, que es que tanto el género como la clase se interseccionan, se colaboran entre sí para sostener el orden de las cosas. O sea, no es que vivimos solo en un capitalismo, sino que vivimos en un capitalismo patriarcal colonial,
donde existen divisiones del trabajo que sostienen el orden de las cosas, y entre esas no solo está la división del trabajo internacional, que digamos sería la expresión colonial, donde el sur produce materias primas y el norte produce cosas acabadas que después venden al sur, sino que además hay una división sexual del trabajo, donde las mujeres sí perciben menos salario, pero además donde los hombres también están, los hombres claseados y racializados están en una jerarquía menor, o sea, no es tan simple como los hombres están arriba y las mujeres están abajo, sino que es más complejo, o sea, las jerarquías sexuales se imbrican con las jerarquías de clase y con las jerarquías étnicas. Entonces, ese es un gran ejemplo porque ahí se nota o es mucho más evidente esta alianza patriarcado, capitalismo, colonialismo para sostener el orden. O sea, no puedes colocar primero la clase o primero al género. Es un error también primero colocar al género, por ejemplo, en el ejemplo que te decía antes de Kamala Harris. O sea, no porque Kamala Harris sea mujer, entonces hemos triunfado como feministas. Quizás las feministas liberales que sostienen el capitalismo sí, pero el resto de feministas no, porque nuestros cuerpos van a seguir siendo explotados. Te escucho, Diana. Ya. En relación al ejemplo de Kamala Harris, yo creo que tenemos varios puntos de vista, ¿no? Yo en lo personal no lo celebro, pero sí me alegra de que seamos representados por una mujer, ¿no? En este paso muy importante. Y por otro lado, sería un prejuzgamiento el decir que es imperialista cuando sabemos que ella nace en un proceso de padres que migraron. Disculpa, Diana, que te interrumpa. No es un prejuicio mío. Kamala Ya. Harris dio un reconocimiento a Netanyahu, que es el presidente o primer ministro de Israel, que es un país financiado y apoyado por Estados Unidos, y que, o sea, no es que estoy prejuzgándola, no es su accionar No. político el que está evidenciando. Claro, pero yo me voy al hecho de que todavía no vemos a la mujer en acción y tal vez ya nos adelantamos a un acontecimiento. Entonces, por eso yo decía, ¿no? Que todo influye, como habíamos hecho un análisis al inicio de cuando nos dimos cuenta de que realmente nosotros ya podíamos vernos como mujeres. Entonces, yo creería que también va en la historia de ella desde que nació en ese hogar y tuvo que pasar algunas situaciones, incluso para estar en los puestos en los que estuvo. Y nunca vamos a ser, como decía yo, o sea, perfectos porque somos seres humanos como tal. Entonces, era eso más, un poco completar de que sería bueno verla en acción, ver cuál es el trabajo y tal vez decir sí o nos equivocamos o bueno, estamos siendo bien representadas por parte de una mujer. Solo eso nomás, Diana. Claro, o sea, yo respeto tu punto de vista totalmente, pero a lo que me refiero es que ya sabemos cuál es el trabajo de Kamala Harris, porque ella ya ha participado los últimos 25 años en la política. O sea, ella no va a debutar ahorita en la política, ahorita solo va a debutar en su nuevo puesto como vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero como fiscal y como senadora, ella ya ha votado por leyes que han desfavorecido a las mujeres, ya ha votado por leyes que han desfavorecido a la clase trabajadora y ya han votado por leyes que ha desfavorecido a los que somos más, digamos. Entonces, a eso me refiero con que es muy complejo. A esto se llama esencialismo de los sujetos. O sea, el hecho de que Kamala Harris sea mujer, o que María Paula Romo sea mujer, o que Angela Merkel sea mujer, o que Margaret Thatcher sea mujer, no significa necesariamente que vayan a estar en el lado justo de la historia, pongámoslo en esos términos. Y el lado justo de la historia sería más bien la redistribución económica, la redistribución del cuidado, la eliminación de todas las jerarquías. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay varones
también que han abogado mucho más que mujeres en el poder por los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de los feminismos no son los cuerpos, sino la enunciación de esos cuerpos, la enunciación política de esos cuerpos. Entonces, más bien trato de llevar a ese punto la discusión. Entonces, es muy importante, y por eso comencé diciendo, hay muchos feminismos, o sea, Kamala Harris sí se dice a ella misma feminista, pero es una feminista liberal, y los feminismos liberales lo que hablan es de igualdad, igualar la posibilidad de oportunidades, ¿no es cierto? Quería intervenir, buenos días. Sí, claro, siga, por favor. Con respecto a lo que usted mencionaba de Kamala Harris, sí es muy valeroso mencionar que, claro, una mujer por primera vez en la vicepresidencia de los Estados Unidos, pero no digo que esté bien, ¿no? Pero tal vez también podríamos ver desde el lado del punto de vista estratégico de la política, porque tomemos en cuenta que Joe Biden, que es el presidente en sí de los Estados Unidos, quiso hacer frente a una candidatura de Donald Trump, que todos tenemos una imagen del hombre rudo, egocentrista, etcétera, y quizá, no sé si usar el término de uso hacia Kamala Harris, pero al acomodar a esta figura de mujer en la vicepresidencia le dio una suavidad hacia su campaña también, ¿no? Como binomio político. Entonces, yo no dudo de las capacidades de Kamala Harris, obviamente, ¿no? Pero también fue usada quizá como una estrategia política para que de esa manera pueda adquirir los votos y poder ganar Biden la presidencia de los Estados Unidos. Y obviamente Harris estar en la vicepresidencia, porque de ahí como mujeres del poder, como usted lo decía, Angela Merkel en Europa, en Latinoamérica, Bachelet, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff incluso, que ya estuvieron en esta última década en el poder, no han conseguido mayores logros para lo que es el feminismo, porque ahí volvemos a lo que usted decía, ¿no? No es el hecho de que una mujer esté en el poder para ya dar automáticamente consensuado de que va a haber cambios para el género femenino. Entonces, a partir de ahí podríamos también verle cómo intrínsecamente quizá Harris también le fue útil a Biden para poder llegar al poder. Ya, sí, me parece muy válido lo que estás diciendo. En términos sociológicos, a eso llamamos cooptación. Por ejemplo, hace 5 años o 6 años hubo escándalos acerca de acosos sexuales por parte de Joe Biden a mujeres, ¿no es cierto? Y de repente sale con una mujer feminista como vicepresidenta. Entonces, primero, ahí logra limpiar la imagen. Y segundo, se cooptan dentro de la figura de una mujer de color a las luchas feministas. Entonces, digamos, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, durante su presidencia se opuso a la ley del aborto libre, porque en sus discursos ella decía, según mi religión, el aborto es un crimen, o sea, yo no puedo apoyar una ley que plantee la despenalización del aborto, en vez de colocarse en una posición política de resolver el problema del aborto como un problema de salud pública. O sea, las mujeres históricamente, en todos los tiempos, hemos abortado y las mujeres seguirán abortando. La cuestión es, ¿qué hacemos desde el Estado para que las mujeres que abortan no mueran en el proceso de abortar? ¿No es cierto? Esa es en realidad la discusión, más allá de la discusión filosófica de en qué momento empieza la vida, o en qué momento, o si es un crimen o no es un crimen. O sea, esas discusiones son irrelevantes si es que tomamos en cuenta que las mujeres están muriendo por abortar, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo político del Estado debería ser cuidar la vida de las mujeres, ¿no es cierto? Pero como existe un patriarcado que se sostiene en discursos religiosos, en discursos biologicistas, en distintos discursos, entonces se trata al problema del aborto como un problema filosófico y no como un problema de salud pública. Entonces ahí, por ejemplo, también podemos ver estas dos cosas. Primero,
que una mujer en el poder no necesariamente significa una reivindicación de las mujeres y los derechos de las mujeres. Y segundo, que existe una patriarcalización de todos los espacios, inclusive del Estado. O sea, por ejemplo, el Estado sostiene el patriarcado. El Estado, por ejemplo, por medio de la prohibición del aborto, sostiene una política que está en contra de la vida de las mujeres. Entonces, ahí está clarísimo, por ejemplo, que una mujer en el poder no significa un cambio para las mujeres. ¿Alguien más quiere conversarnos de otros discursos que sostienen las jerarquías sexuales y la clase y la etnia? Yo quería decir algo que me queda un poquito que conversar, dialogar. Por ejemplo, en Israel, pero ya a tiempo atrás, ya teníamos primera ministra, ¿sí? Y es muy nombrada, no recuerdo el nombre, ¿no? Y ella es uno de los personajes, no solo históricos, sino un ejemplo para los ciudadanos en Israel, ¿sí? Y también como anécdota, algún rato mi sobrina con mi mamá estuvieron en Egipto, ¿no? Y da pena y da tristeza ver cómo todavía se presentan estas situaciones. Por ejemplo, estando mi sobrina de 12 años, muchos jóvenes de Egipto querían acercarse para que le permitan que se quede ella ahí, porque ellos se casan con niñas de 12, 13 años. Entonces sí da mucha pena que todavía ella estando en este siglo realmente se continúe con esta situación, ¿no? Que al final la mujer seguimos, no digo en su totalidad, pero seguimos con ese patriarcado o ese maltrato, diría yo. Claro, por ejemplo, un tema que acabo de tomar ahorita es esta pedofilia institucionalizada desde el patriarcado, porque, digamos, ahorita solo en los 3 ejemplos que dimos, la primera vez que sentimos vulneración fue de niñas, o sea, a los 12 años eres una niña. Entonces sí existe una grave vulneración y, por ejemplo, hablando en el tema del aborto, no es que las feministas somos unas maniáticas por el aborto y lo que más queremos hacer en el mundo es abortar, sino que planteamos al aborto como al aborto libre como una posibilidad de justicia. Digamos, el Ecuador es el tercer país en la región en América Latina con más embarazos adolescentes. Y tenemos niñas de 10 años dando a luz, que es una atrocidad terrible. O sea, las niñas son niñas, las niñas no son madres. Si es que una niña a los 10 años se acercaría al MIES a decir que quiere adoptar una criatura, le van a decir que no. Pero sin embargo, está institucionalizada la obligatoriedad de parir, ¿no es cierto? Y la mayoría de estos embarazos son embarazos productos de una violación. Entonces, eso significa que como sociedad validamos la violación a las niñas y validamos que las niñas den a luz y se convierten en madres cuando es una agresión terrible, ¿no es cierto?, a estas vidas, a estas niñas. Entonces, sí existe o sea, además hay un discurso que, digamos, vamos a ponerlo como islamofobia, que nos construye en oposición a una cultura tan distinta que es la islámica, en la que siempre estamos viendo que las mujeres, las niñas se casan en el Islam con varones mucho mayores, pero en realidad eso sucede en todas las culturas patriarcales, incluyendo la nuestra. O sea, es increíble que esté contemplado dentro del derecho civil que con el permiso de sus padres, de su madre y de su padre, una niña de 15 años pueda casarse con un hombre adulto. O sea, eso también es parte de una pedofilia institucionalizada que además está basada en el patriarcado y en la misoginia. Entonces, no es
no es que está solo en las otras culturas, también está institucionalizada profundamente en nuestra cultura. Diana, una acotación de una información que podría ser interesante y bueno, a mí me llamó la atención también, es que por ejemplo en la India está permitido el aborto si es que ya conocen por algún motivo de que la niña, o sea, de que el ser que va a nacer es una niña, o incluso ya una vez que haya nacido la niña, incluso religiosamente es permitido que se mate a esa niña, puesto que allá prefieren tener hijos varones que mujeres. Y como digo, incluso religiosamente está permitido si es que lo hace la madre, si es que es la madre la que ahorca a su niña, por ejemplo. Entonces, aún a pesar de la religión, aún a pesar de tantas cosas, pues hay esta discriminación también al momento de nacer y con el visto bueno, como digo, de la sociedad y de la religión, si es que la que nace es una mujer. Y por eso vemos también ahora que hay, justo recordaba esto porque ahora, si es que ustedes se dan cuenta, hay mayoría de hombres, tanto en lo que son todos los que viven en la India, bueno, todo ese sector y también en Medio Oriente, la parte de los árabes y todo, porque siempre han dado esta, digamos, digamos, no, o sea, esta prioridad a los varones, ya que es, incluso es como que traen mayor dignidad a sus casas, ya no tienen que gastar en lo que es las dotes, ese tipo de cosas, y está permitido, digamos, incluso el asesinato, no solo el aborto. Bueno, ese es un análisis muy difícil de hacer porque primero tendría que investigar cuán real es esto que nos acabas de compartir, que yo diría que está parcializado. Pero sí es verdad que, digamos, en la China había, ¿no es cierto?, la ley de un solo hijo por familia, una sola hija por familia, y sí se conocían de casos en que las familias mataban a su primogénita mujer en búsqueda de tener un primogénito varón posteriormente, y ahí sí tiene relaciones fuertes con el patriarcado, pero no creo que sea algo cultural, sino más bien algo sistémico. O sea, aquí también ya no se ve tanto, pero antes, digamos, me acuerdo que mi abuelita me contaba, ella tuvo primero 6 mujeres y luego tuvo 2 varones, y la gente le decía como, ay, qué pena, le ha tocado mujercita otra vez. Entonces sí hay una valoración mayor a que la descendencia sea masculina, inclusive por el tema de herencia, ¿no es cierto? Entonces, la herencia es patrilineal y es hacia los varones. Ahora ya no, ahora ya es menos, pero antes sí. Entonces, yo creo que quizás estaríamos siendo injustos con otras culturas si es que tratamos de ver solo el patriarcado en esas otras culturas cuando en la nuestra propia hay las mismas expresiones. Entonces, bueno, ahí Diana, perdóname. podría quedarme como tarea averiguar eso que nos comparte Mari Carmen. Voy a anotar, de hecho. Ya voy a ver si encuentro, porque esto yo lo vi en un documental, voy a ver si es que lo encuentro para compartirlos. Claro, Y en el gracias. Oriente actualmente, perdóname Diana, en el Oriente yo sé que el Ministerio incluso de Educación ha entrado con mucha fuerza por el maltrato, los abusos a las mujeres. Había casos, algún rato conversaba con algún abogado del jurídico del distrito, de la subsecretaría, y decía eso, que encontraban niñas en la carretera quebradas brazos, las costillas, que les habían abusado aquí en nuestro país, ¿no? Todavía en las aldeas ahí, dentro del Oriente. Me parece también, Diana, me parece que, y lo digo desde la historia, que hay que entender que las sociedades son algo maleables y que no son acabadas. Entonces, espérame un ratito, Iván. Miriam, eso, gracias. Gracias por cerrar el micrófono. Continúa, Iván. Que no son algo acabados, porque estaban hablando del Medio Oriente y pensaba en Turquía. No es lo mismo la Turquía del 50, del 60, que es una Turquía súper progresista,
que prohibieron que las mujeres usaran el velo inclusive, a la Turquía de Erdogan de hoy día. Pues vemos cómo, y esto sucede en varias sociedades, que en determinados momentos existen unos desarrollos que generan libertades, que generan espacios de diálogo, y sociedades que generan retrocesos, que pueden ser en el caso, en el mismo caso, y pensaba Turquía. Ya, claro, las sociedades están en permanente movimiento, ¿no? Todas las culturas están en permanente movimiento y no solo movimiento hacia adelante, digamos, progresista, sino a veces retrocedemos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo que dice Iván es súper importante y quisiera ahora centrar el discurso en algo que noté en estas últimas intervenciones y que tiene que ver con la colonialidad. Entonces, no solo hay violencia de género, infanticidio y demás expresiones patriarcales en las culturas orientales y en las culturas no blanco-mestizas. Está presente en todas las culturas. O sea, a diferencia de lo que creeríamos, pongo un ejemplo, Alemania tiene la misma tasa de feminicidios que Ecuador, por ejemplo. O España, que también es un país europeo, tiene una tasa más alta, y España y Francia tienen una tasa de feminicidios más alta y de violencia de género más alta que Ecuador. Entonces, no necesariamente porque sean culturas u orientales o islámicas o de nacionalidades indígenas significa que haya más violencia de género. La violencia de género está expresada por igual en todas las culturas porque vivimos una lógica patriarcal. Entonces eso también queda para el análisis, ¿no es cierto? Lo que les conversaba acerca de que hay una imbricación entre el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Entonces, hacer este análisis parcial acerca de la violencia de género que existe en otras culturas cae en una injusticia histórica, porque hay violencia patriarcal y hay violencia de género. Hay feminicidios, hay infanticidios hacia mujeres, hay pedofilia en todas las culturas, incluyendo la nuestra occidental. Entonces eso queda como tarea, digamos, como tarea, como reflexión. Entonces aquí voy a compartirles la parte que habla del ejercicio de la desconstrucción. A ver, voy a quitar esto de aquí. ¿Cómo quito esto? Ya. El ejercicio de la deconstrucción es desde nuestros propios conceptos que tenemos naturalizados como personas, como de la sociedad, incluyendo el género, incluyendo la clase, incluyendo la etnia, incluyendo la nacionalidad. Tenemos el deber histórico de cuestionarnos cómo se han construido esos conceptos. ¿No es cierto? Entonces, entre esos deberes históricos y esos conceptos que tenemos que desconstruir, que tenemos que destruir desde la base, está por ejemplo. O sea, pensar que las culturas orientales y que las culturas indígenas son más o menos patriarcales, son más o menos capitalistas, son más o menos explotadoras. Porque la lógica patriarcal y de explotación a los cuerpos femeninos y las disidencias sexuales y los cuerpos varones no hegemónicos está en todas las culturas. Y no en mayor o menor proporción, sino que está en todas, está presente en absolutamente todas. O sea, no hay demasiadas distancias entre el Islam y el catolicismo o el cristianismo en general, por ejemplo. O sea, la opresión a la mujer está ahí. Tiene cada una sus distintos mecanismos de opresión, pero está ahí. O sea, por ejemplo, algo que es súper importante y que es súper fuerte como imagen es que está hablando una burka, que es este velo que usan las mujeres islámicas con un pañal y con un bikini y dicen, bueno, a mí también me violaron, a mí también me pegaron, a mí también me explotaron. Entonces, más allá de las características culturales de cada una, el patriarcado está presente. Entonces, eso es como análisis para la próxima clase.
Entonces, antes de terminar, no sé qué conceptos, si tienen algún concepto que quieran trabajar más profundamente en la clase del miércoles, y vayan pensando en esto de aquí que les había dicho que quiero que hagan como ejercicio, que es escribir un parrafito chiquito que me van a compartir a mí, pero que pueden, si quieren, también compartir con la clase, que es identificar todas estas categorías que hemos trabajado hoy y cómo han afectado en nuestra vida. Entonces vamos a identificar la diferencia sexual, vamos a identificar la preferencia sexoafectiva, vamos a identificar nuestra clase, vamos a identificar nuestra etnia y vamos a ver cómo todas estas imbrincaciones, todas estas intersecciones afectan nuestra realidad, tanto individual como social. Entonces les escucho, ¿de qué quieren conversar la próxima clase con respecto al género? No sé si tal vez podríamos para el tema del colonialismo, ese como que me falta un poquito centralizarlo. Claro, perfecto. A ver, colonialismo. Sí, yo también quería decir en ese sentido que no todas las sociedades han sido patriarcales, sino que también han habido otras formas de estructuras sociales. Y creo que también eso sería interesante, o sea, combinar con el tema del colonialismo, porque el colonialismo como tal es el que nos trae esta herencia, ¿no? Y en cambio, o sea, hay otras culturas que, por ejemplo, digamos, en el tema del binarismo, hay culturas que también toman en cuenta, por ejemplo, 5 géneros diferentes o cosas así. Entonces, creo que eso sería interesante plasmarlo en el tema del colonialismo, porque también implica esto de lo que es pensarnos como un país subdesarrollado versus países europeos que se supone que son desarrollados, ¿no? Cuando en realidad, o sea, también ese tema de por qué nos planteamos que Europa es desarrollada, porque eso implica que nos jerarquizamos también a Ecuador dentro de un subdesarrollo y eso también nos jerarquiza también como población. Y eso también implica las políticas que a veces llevamos a cabo desde, o sea, incluso estatales, de cómo se posiciona un país frente a otro. Sí, perfecto. Ahí podríamos hablar de división internacional del trabajo, por ejemplo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otro tema que les interese tratar? Por ejemplo, a mí me gustaría que empecemos la próxima clase con un ejercicio acerca de qué entendemos como femenino y qué entendemos como masculino y por qué. Para entender cómo los binarismos sexuales, en este caso hombre y mujer, nos limitan las posibilidades de existencia y las posibilidades corporales. ¿Les parece? Entonces vayan pensando en estas diferencias sexuales, en estas diferencias de clase y étnicas y raciales. Okay. Chévere. ¿Qué les pareció? ¿Están contentos con la clase? Sí, súper interesante. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Gracias. Chévere. Entonces, quedo atenta. Voy a preparar esta clase con estos temas que han surgido y más lo que estaba preparado y luego conversamos la próxima clase.